Bienvenido y bienvenida. Si Dios no existe, ¿quién es el encargado de impartir justicia? ¿Quién se encargará de decidir qué está bien y qué está mal? ¿Quién castigará a los malos y recompensará a los buenos? Dostoyevski decía que si Dios no existe, entonces todo está permitido, e Immanuel Kant hubiera estado totalmente de acuerdo con él. Kant nos dice que hay tres ideas que no podemos demostrar su existencia, pero que tenemos que contar con ellas para darle sentido a la moral y a la existencia humana. A estas tres ideas Kant las llama los postulados de la razón práctica. ¿Y cuáles son? La libertad, la inmortalidad del alma y Dios. Si eres un estudiante de bachillerato o te vas a presentar a selectivo o simplemente estás interesado en la filosofía de Kant, te animo a que cojas tu libreta y tu boli y que tomes apuntes, porque te voy a compartir datos esenciales que te van a ayudar muchísimo. En primer lugar, tenemos la libertad, que no consiste simplemente en decidir lo que nos da la gana, sino en la capacidad de darse a uno mismo la ley. Kant utiliza el concepto de autonomía, que está formado por dos términos: autos, que significa a uno mismo, y nomía, que viene del griego nomos, y que significa ley. No tiene nada que ver con los gnomos de Papá Noel. Esos son otros. Autonomía significa, por lo tanto, darse a uno mismo la ley moral. ¿Cómo? Aplicando el imperativo categórico, que ya lo he explicado en otro vídeo, pero que lo voy a mencionar aquí de pasada para que lo puedas entender. El imperativo categórico tiene dos partes. La primera dice, en resumen, procura que lo que vayas a hacer en cualquier circunstancia, todo el mundo lo pueda hacer, de tal manera que se pueda convertir en una ley universal. Por ejemplo, si en una circunstancia yo me propongo robar, debo preguntarme antes: si todo el mundo robara, ¿qué pasaría? Efectivamente, se disolvería la propiedad privada. Si todo el mundo matara, se extinguiría la especie humana. Si todo el mundo mintiera, se perdería la confianza en la palabra. Y así podríamos seguir. Fijaos que Kant no nos da un contenido concreto, un mandamiento, como por ejemplo lo haría Moisés en la Biblia, sino que nos da una fórmula abstracta que no tiene ningún contenido y que tú tienes que aplicar a cada circunstancia para saber qué tienes que hacer. Ese imperativo categórico o esa fórmula que hemos mencionado es racional, por lo tanto, en cada circunstancia tú actuarás racionalmente, de acuerdo a la razón, no influido por factores externos, por ejemplo, la presión social o el miedo, ni tampoco por deseos o instintos, sino de acuerdo a la razón. La razón, piensa Kant, que es universal, que todos en el mundo, los seres humanos, tenemos la misma razón, compartimos la misma razón y que por lo tanto tenemos que estar de acuerdo en nuestras acciones morales, independientemente de la época en la que nos encontremos o el lugar en el mundo en el que estemos. Entonces, lo contrario de la autonomía, que es la capacidad de darse la ley a uno mismo y obedecerla, es la heteronomía, que está formada por dos términos: hetero, que significa lo otro, de ahí vienen palabras como heterosexual, que le gusta el del sexo opuesto. Hetero es el otro, y tiene el otro término que es nomos, que significa ley, de nuevo. Heteronomía significa, por lo tanto, que otro te da la ley, que tú no eres mayor de edad, que no eres capaz de decidir por ti mismo, como cuando eres un niño y tu padre te dice: haz esto, haz lo otro, y tu profesor te dice: haz aquello, y tú lo haces, y obedeces sin cuestionar si está bien o está mal, sin criticar racionalmente si lo que te están mandando hacer es de acuerdo al deber. Entonces, Kant nos dice que existen estas dos posibilidades. Las personas pueden ser autónomas o heterónomas. Si son autónomas, entonces son mayores de edad. Ser mayor de edad no tiene que ver con tener 18 años. Puedes tener 30 años, 40, 50 y seguir siendo menor de edad, en los términos de Kant al menos, si sigues sin cuestionar si lo que te está mandando otra persona es correcto o incorrecto. Por lo tanto, esto es el concepto libertad. Por otro lado, tenemos el segundo postulado, que es el de la inmortalidad del alma. Kant nos dice que este mundo es al revés, que muchas veces tú haces lo correcto y actúas moralmente de acuerdo al deber, pero te van mal las cosas. A veces te van a castigar incluso por haber hecho el bien moralmente.
porque en este mundo todo funciona al revés. Tú eres virtuoso, pero no tienes una felicidad completa a cambio. Es cierto que cuando practicamos la justicia nos sentimos bien interiormente, pero no obtenemos una felicidad completa. Por eso nos dice Kant que es necesario presuponer que el alma del ser humano es inmortal y que tiene que perdurar en otra vida para ser recompensada como se merece por sus acciones justas. Por otro lado, nos dice Kant que además tiene que existir otro tipo de vida para que el ser humano pueda seguir perfeccionándose y progresando moralmente. Porque los seres humanos buscamos la perfección moral, pero es que en una vida no nos da tiempo a ser perfectos. Y tal vez ni en 3 ni en 4. No sé tú, a lo mejor tú eres superdotado moralmente, pero yo personalmente me equivoco y creo que la mayoría también. Por lo tanto, con respecto a la inmortalidad del alma, estas dos cosas, que se necesita otra vida para progresar moralmente y alcanzar la perfección, y además en la que se nos recompense por nuestras acciones justas. Esto no significa que nosotros practicamos la justicia para obtener una recompensa. Como hemos dicho antes, nosotros practicamos lo justo porque simplemente lo hacemos de acuerdo al deber, por el deber mismo, sin mirar que vamos a obtener una recompensa a cambio o que nos van a castigar si no hacemos lo que nos mandan. Y por último, tendríamos el tercer postulado, que es el más importante, y es el de la existencia de Dios. Hay que tener en cuenta que Kant no está tratando de poner a Dios como un principio teórico. Dios no es objeto de conocimiento ni de la experiencia posible. No podemos comprobar su existencia empíricamente, físicamente, no podemos percibirlo por medio de los sentidos. Pero aún así, como decíamos antes, si Dios no existe, todo está permitido, pues entonces es necesario que exista para que no todo esté permitido. Por lo tanto, es una idea, es un presupuesto de la razón práctica, que no se puede demostrar, pero que es necesario. Porque Dios va a actuar como garantía última de que la virtud que tú has practicado durante la vida tendrá una recompensa igual a la felicidad que mereces. El ser humano no puede conseguir la felicidad absoluta en esta vida, pero puede hacerse digno de la felicidad cuando actúa moralmente de acuerdo al deber. Como decimos, el ser humano no busca hacer el bien para ser feliz. Kant dice que el único fin del ser humano es actuar moralmente por amor al deber y punto. No para ser feliz, no para evitar el dolor, no para que no me presionen mis padres o mis amigos o en el trabajo. No. Tiene que ver con tomar riesgos y con fe también de que en otra vida Dios nos recompensará por nuestra justicia y que podremos seguir perfeccionándonos. Por lo tanto, Dios es una idea para Kant, pero no podemos decir que puede pasar de la idea a la existencia, porque eso sería dar un salto. En la existencia solo caben aquellas cosas que son objeto de nuestra experiencia, que podemos percibir mediante los sentidos y que pueden ser acogidas por las categorías de la razón y las intuiciones del espacio y del tiempo. Pues hasta aquí este vídeo, espero que te haya ayudado, puedes compartirlo con tus compañeros, no te lo quedes para ti solo, escribe un comentario si te ha ayudado, te leo y te aseguro que vas a cambiar la cualidad de mi día. Y también te animo a que hagas un ejercicio en los comentarios. Podrías describir una situación en la que puedes ser y actuar de manera autónoma y otra situación en la que actuarías de manera heterónoma. Si tienes alguna experiencia que puedes compartir, también te animo a compartirla, creo que nos ayudará a todos. Te mando un abrazo fuerte y te espero en el próximo vídeo. Hasta pronto.